Ya, vamos a ir rápido ya. Para que no les pase, ayer a mis internos les pregunté, ¿qué es síndrome de Cushing? Les dije, ¿qué es síndrome de Cushing? En palabras simples, en 5 palabras. Ninguno. Empezaron a florear que el cortisol. ¿Qué es el Cushing? Niveles elevados en sangre de cortisol. Niveles elevados en sangre de cortisol. ¿Sí? Nada más. Niveles elevados en sangre de cortisol. 5. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de síntomas y signos. Por tanto, ¿qué será el síndrome de Cushing? Conjunto de signos y síntomas producidos por concentraciones elevadas de glucocorticoides en la circulación. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ir ahora. Para tratar el síndrome de Cushing, lo que tenemos que hacer es ver qué me provoca el síndrome de Cushing. Y para ver qué me provoca el síndrome de Cushing, yo tengo que hacer el siguiente ejercicio. Hay 2 causas primordiales del síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing exógeno y síndrome de Cushing endógeno. ¿Qué quiere decir exógeno? Que hay algo fuera del organismo que me está dando cortisol. ¿Y qué será el Cushing endógeno? Que hay algo dentro de mi cuerpo que produce cortisol. Repitamos. Exógeno, ¿qué será? Que hay algo fuera de mi cuerpo que produce cortisol. Y endógeno, ¿qué será? Que hay algo dentro de mi cuerpo que produce cortisol. Entonces, ¿cuál es más frecuente, el exógeno o el endógeno? El exógeno, pero de lejos. ¿Y cuál es la causa del Cushing exógeno? Uso de corticoides. Ya sea de manera prescrita, o sea que alguien les indicó corticoides, o que el paciente se automedica. ¿Sí? Y chicos, tengan mucho cuidado. ¿Sí? A mí me pasó el año pasado, tengo un sobrino de 7 años que le dio una infección, obviamente no soy pediatra, mi hermana lo llevó a que le atienda un pediatra, y el pediatra le indicó dexametasona. ¿Sí? Pero mi hermana, que tampoco es médico, pues le empezó a dar todos los días, porque seguía tosiendo, la dexa. Y bueno, yo los fui a visitar después de creo 10 días y lo vi a mi sobrino, que es flaquito, lo vi gordo, ¿no? Y le dije, vaya, está engordado, qué bueno, ¿no? Y dice, sí, está un cachetón. Y lo noté medio, pero lo raro es que está como que yéndose en sueño. ¿Sí? Está medio así distraído, no sé. Y yo le digo, ¿qué estás dando? Y le está dando dexametasona, en jarabe. Le dio por casi 10 días, hizo su Cushing exógeno. Es la causa más frecuente. ¿Sí? El otro brazo de causas de Cushing, ¿cuál es? El endógeno. O sea, hay algo dentro del cuerpo que me provoca el aumento de los niveles de cortisol. Y rápidamente vamos a regresar a cuando estaban en el 2º año, ¿sí? Y cuando todavía querían ser médicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Quién secreta cortisol? La glándula, sí, pero ya más específico, la corteza suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal, ¿cuál es su chamba? Secretar cortisol. ¿Y quién la estimula? La ACTH, muy bien. ¿Y quién produce la ACTH? La hipófisis, ¿no es cierto? ¿Y quién estimula a la ACTH? Vámonos más arriba. La CRH, que es secretada por el hipotálamo, ¿no? Entonces todo es una escala. CRH sube, aumenta ACTH, aumenta cortisol. El cortisol ya está alto. ¿Qué pasa? La hipófisis dice, ya hay mucho cortisol, paremos la mano, baja los niveles de ACTH. La CRH dice, ya estoy botando mucho ACTH, bajemos los niveles y reduce CRH. Bajan los niveles de cortisol y el ciclo vuelve a empezar, ¿no es cierto? Y por eso existe un ciclo circadiano de secreción de cortisol, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿A qué hora se secreta más cortisol? ¿Ah?
En las mañanas, ¿no? En la hora que están más activos. ¿A qué hora se sienten más activos? Nunca, ¿no? Entre 9 a 10 de la mañana, ¿sí? 8 a 10 de la mañana. ¿Y cuándo se secreta menos cortisol? En las madrugadas, de 2 a 3 de la mañana, ¿sí? Obviamente, ustedes deben saber bien, ¿no?, que es la hora que se van a dormir después de estar estudiando hasta esa hora, 2, 3 de la mañana. Entonces, ese es el ciclo, ¿no? Bajan los niveles, si bajan los niveles, ¿qué niveles subirán? Si el cortisol baja de noche, de madrugada, 2, 3 de la mañana, ¿qué va a aumentar? ACTH, ¿no es cierto? Y en la mañana que suben los niveles de cortisol, ¿qué va a pasar con la ACTH? Va a bajar. ¿No es cierto? Todo eso que se llama un feedback, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, tenemos este gráfico. Tenemos dentro del endógeno el independiente de ACTH y el dependiente de ACTH. ¿Qué quiere decir en el independiente? Que la suprarrenal está secretando cortisol no porque la ACTH le diga, sino porque le da la regalada gana. ¿Y por qué ustedes pensarían de que se empieza a secretar la suprarrenal solita cortisol? Tumor. ¿Benigno o maligno? ¿Cómo estarán los niveles de ACTH? ¿Altos, normales o bajos? Si hay un tumor en la médula suprarrenal, ese tumor, ¿qué secreta? Cortisol. Si aumentan los niveles de cortisol, ¿qué pasará con la ACTH? Baja. Niveles de ACTH menos de 2 picomoles o 10 nanogramos, que es lo mismo. Independiente de ACTH. ¿Dónde estará el problema en el independiente de ACTH? ¿Dónde estará el problema? Suprarrenal. Dependiente de ACTH. ¿Qué quiere decir? La suprarrenal está feliz de la vida, sin dar problemas a nadie, pero empieza a venir una avalancha de ACTH. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la suprarrenal? Secretar más cortisol. ¿Por qué? Porque su jefe, que el ACTH, le está diciendo, dale, 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 dale. ¿Y quién secreta ACTH? La hipófisis. Entonces, ¿qué problema habrá? Hipofisiario. Generalmente un tumor hipofisiario. Generalmente tumores benignos, macroadenomas hipofisiarios, ¿sí? Secretan ACTH. Por tanto, ¿cómo estarán los niveles de ACTH? Elevados. ¿Existirá el feedback negativo? No, porque ese tumor sigue secretando ACTH. Ya no le importa que el cortisol siga alto, él sigue dándole. Lo normal que era, les dije, si aumenta el cortisol, ¿qué pasa con la ACTH? Baja. Pero en este caso, como es un tumor, el tumor no le interesa y sigue y sigue y sigue produciendo ACTH. ¿A esto qué se llama? Enfermedad de Cushing. Entonces, diferencien, no es lo mismo síndrome de Cushing de enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es un Cushing que es endógeno y que es dependiente de ACTH por un problema hipofisiario. Pero chicos, hay unos tumores extrahipofisiarios que también me pueden secretar ACTH o que me pueden secretar CRH. Por tanto, me provocarán el aumento. ¿Cuál es el tumor extrahipofisiario que más frecuentemente me provoca aumento del ACTH? El cáncer microcítico de pulmón, ¿sí? Es el más frecuente, el cáncer microcítico de pulmón. El segundo tenemos timoma, ¿sí? Timoma. Entonces, viendo esto, se darán cuenta que el tratamiento va a ser diferente, ¿no es cierto? En el ACTH independiente, ¿dónde debe ir orientado mi tratamiento? A la suprarrenal. En cambio, en el dependiente de ACTH, ¿dónde debe ir orientado mi tratamiento? A hipófisis, lo más frecuente, o algún otro tumor extrahipofisiario. Frecuentemente, pulmón. ¿Sí?
Y miren los valores de ACTH. En independiente, ¿cómo estará el ACTH? Menos de 10. En el dependiente, ¿cómo estará el ACTH? Más de 20. ¿No les falta algo? Entre 10 y a 20, ¿qué es? Indeterminado. Entre 10 a 20 es indeterminado. ¿Qué tengo que hacer? La prueba de estimulación de CRH. Que guárdenla en su memoria, la vamos a ver más adelante. ¿Sí? En pruebas diagnósticas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Para leer en casa. Signos y síntomas que están presentes en el síndrome de Cushing. ¿Sería importante aprenderse eso, chicos? ¿O no? Es terapéutica, no me interesa saber eso. Pues sí, porque les vamos a poner un caso clínico, y en el caso clínico va a venir paciente con obesidad central, fases en luna llena, hipertensión arterial, adelgazamiento. ¿Qué es? Síndrome de Cushing. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene dos partes. Primero es tratar de ver si es un síndrome de Cushing, la primera parte. Y la segunda parte, ¿cuál es? ¿Cuál de todas las ramas que les he dicho es? ¿No es cierto? Si es independiente de ACTH, dependiente de SRH. Entonces vamos a la primera parte. ¿Cómo diagnostico síndrome de Cushing? Aumento de los niveles de cortisol, ¿sí? Entonces utilizo el test de supresión con dexametasona. ¿Qué quiere decir? Le doy 1 miligramo de dexametasona a la medianoche al paciente. Y si el valor de cortisol a la mañana siguiente es mayor a 5 microgramos por decilitro, estoy ante un síndrome de Cushing. 1 miligramo de dexa, día siguiente dosocortisol. Cortisol más de 5, Cushing. ¿Sí? Tenemos una prueba larga, que es lo mismo, sino que en vez de dar 1 miligramo en una noche, le doy 0.5 a las 9 de la mañana del día 1 y luego le repito la misma dosis cada 6 horas por 2 días. A las 8 de la mañana del día siguiente, del día 3, le doso cortisol y si me sale más de 5, pues también Cushing. En caso de niños, no le doy 0.5. ¿Cuánto le doy? 30 microgramos por kilo día fraccionado en 4 tomos, o sea, cada 6 de dexametasona. ¿Sí? O sea, dosis más bajitas. También puedo dosar cortisol en 24 horas y también cortisol en saliva. De todos estos, el cortisol en saliva es el más específico, por si acaso, ¿ya? Pero es el menos disponible, ¿ya? No está disponible en casi la mayoría de laboratorios. Y finalmente vamos a la diagnóstico de causa. ¿Se acuerdan de la prueba de SRH? ¿Cuándo se aplica la prueba del SRH? Cuando está entre 10 a 20. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no sé si es ACTH dependiente o ACTH independiente. ¿Cómo está el ACTH en el independiente? Bajo. Y en el dependiente está alto. Pero entre 10 a 20 me queda ahí en duda. ¿Qué hago? CRH. Le doy 100 microgramos endovenosos de CRH y luego le doso ACTH a los 30, 60 y 90 minutos. Si hay una respuesta plana, eso quiere decir que los niveles de ACTH se siguen manteniendo estables. ¿Qué quiere decir? Que es un síndrome de Cushing adrenal. Y si dice adrenal, ¿es dependiente o independiente? Si es adrenal, ¿es dependiente o independiente? Tienen que gritar. Independiente. No tiene nada que ver con la ACTH. ¿Depende de qué? De la suprarrenal. ¿Sí? Pero si yo le doy el CRH y aumentan los niveles de ACTH, ¿eso qué quiere decir? Que es un dependiente. Y si es dependiente, ¿dónde es el problema? En hipófisis. ¿Sí? Entonces, para que entiendan bien esto, y para que luego veamos cuál es la terapéutica, no se olviden, ¿sí? Dependiente de ACTH, independiente de SRH. Si es dependiente de STH, ¿eso qué quiere decir? Que la ACTH está alta. Y para que esté alta la ACTH, alguien tiene que estar secretando. ¿Y quién secreta? Hipófisis, pero también puede ser otro tipo de cánceres.
Y si no depende del ACTH, al contrario, el ACTH está baja, ¿dónde es el problema? En suprarrenales. ¿Y eso qué se llama? Independiente. ¿Cómo están los niveles de ACTH en la independiente? Están disminuidos. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, si es independiente, ¿qué tendré que hacerle? ¿Dónde es el problema en independiente? ¿Qué tendré que hacerle? Tomografía o resonancia magnética de abdomen para ver suprarrenales. Pero si es dependiente, ¿qué tendré que hacerle? Resonancia magnética de hipófisis. ¿Sí? O un cateterismo de seno petroso inferior. Este es el gol estándar, por si acaso. No se aplica en nuestro medio, en Arequipa no se hace, pero este es el gol estándar. ¿Sí? Cateterismo de seno petroso inferior. Nosotros hacemos resonancia magnética. ¿Sí? Y ahí vemos la causa. Estos son algoritmos que para que los revisen, que es básicamente lo mismo que les he dicho para el diagnóstico, es este. Y para la causa, es este. ¿Sí? Vamos de una vez con el manejo terapéutico. Si tenemos un paciente con ACTH dependiente, ¿dónde es el problema? En hipófisis. ¿Qué hay en hipófisis? Un tumor probablemente. ¿Qué hay que hacer con ese tumor? Sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Cirugía transesfenoidal. Es el tratamiento de elección. Es la vía de elección, provoca una remisión del 70-90% de los casos y una baja mortalidad. Es la cirugía de elección. ¿Sí? En el caso de un tumor suprarrenal, ¿cuál será el tratamiento? Sacar ese tumor. ¿Pero cómo lo haré? Cirugía laparoscópica. Da una curación del 100%. ¿Sí? Ahora, ya yendo a las medidas terapéuticas, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing? Exógeno. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Suspender el corticoide, ¿sí? Y el paciente luego les viene en shock. Al día siguiente, chocado. Presión 40 palpatoria. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el opuesto al síndrome de Cushing? Addison. Eso es una crisis addisoniana. ¿Por qué ocurrió? Por cortar la medicación. No se suspende, pero de manera progresiva. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está tomando corticoides exógenos, ¿qué creen que hará la suprarrenal? Nada. Se va a rascar la panza, ¿no? Hasta todo el día sin hacer nada se va a atrofiar. Y se atrofia. Entonces, si ustedes cortan el corticoide, ¿qué va a pasar? La suprarrenal va a estar dormida y sin hacer nada. Va a haber un déficit absoluto de corticoides y eso se llama una crisis adrenal, ¿sí? O una crisis addisoniana, que se caracteriza por un shock, ¿sí? Que es el shock endocrino, ¿sí? Que es un tipo de shock distributivo, ¿ya? Entonces provoca un shock. Entonces, ¿cómo debe ser? Disminución progresiva de los corticoides. Y lo que se recomienda es que ustedes vayan disminuyendo progresivamente la dosis a la mitad cada 3 días. Entonces, si es un paciente que se está pepeando con 50 miligramos de prednisona al día, pues ¿qué tendrán que hacerle? Bajar ¿a cuánto? A 25 miligramos por 3 días, luego 12.5 por otros 3 días, luego 5 por otros 3 días y se suspende. De manera escalonada y progresiva, reduciendo la dosis a la mitad cada 3 a 5 días. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué pasa si ustedes sacan ese tumor suprarrenal? Se van a bajar los suprarrenales. No va a haber quien secrete cortisol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Terapia de reemplazo. Y en el caso que ustedes hagan una laparoscópica, ¿con qué tienen que reemplazar? Con hidrocortisona y fludrocortisona, en el caso de adrenalectomía. Pero si hacen
central, a nivel de hipófisis, ¿con qué lo reemplazan? Con Dexa. ¿Estamos claros? Esto sí es memoria pura y dura, ¿sí? Bueno, es fisiología, ¿ya? Pero demoraríamos mucho. Dexa para transesfenoidal, hidrocortisona más fluodocortisona para adrenalectomía. ¿Estamos claros? Entonces, si yo les pregunto, en el caso de un paciente que ha recibido tratamiento para un síndrome de Cushing endógeno, ACTH, independiente, ¿con qué corticoides se hará la terapia de reemplazo? Hidrocortisona más fluodocortisona. Si les digo un paciente ACTH dependiente, ¿con qué se tendrá que hacer? Con dexametasona. ¿Por qué? Porque el dependiente es hipófisis. Y si es hipófisis, ¿yo qué hice? Transesfenoidal. Y si es transesfenoidal, ¿qué es? Dexa, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Si el paciente no se puede operar, hay que sancochar ese tumor. ¿Cómo? Radioterapia. Radioterapia no es la terapia de elección, está circunscrita solamente a pacientes que no hayan respondido al tratamiento quirúrgico o que no toleren el tratamiento médico. ¿Y cuál es el tratamiento médico? Tenemos varios tipos de tratamiento médico. Un grupo son los inhibidores de la esteroidogénesis. Eso quiere decir que bloquean la conversión de las grasas a cortisol, ¿sí? Mediante diversos mecanismos, ¿no? Y dentro de ellas tenemos las dos más usadas, el ketoconazol y el etomidate. El ketoconazol inhibe estas enzimas que están aquí, se dan en monoterapia entre 300 a 400 miligramos 2 veces al día, por 15 días hasta 8 meses puede durar el tratamiento. Generalmente esta es una terapia transitoria hasta que yo le pueda dar un tratamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, va una terapia puente. Hasta que lo opere, le doy ketoconazol. El otro es el etomidato, que es un anestésico. Inhibe estas enzimas y esta es la dosis. Se administra endovenoso, ¿sí? Y es importante que sepan de la metirapona. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar ketoconazol en gestantes. Entonces, si tienen una gestante, el tratamiento de elección es la metirapona, ¿sí? Que se utiliza a 250 miligramos 2 veces al día y se va subiendo la dosis hasta llegar a 1.5 gramos cada 6 horas, ¿sí? Hasta que me regule los niveles de cortisol, ¿sí? ¿Qué otro tipo de tratamientos tenemos? Ya no yendo a la producción de esteroides, sino a nivel central, a la hipófisis. ¿Qué tenemos? La cabergolina, que se utiliza mucho en prolactinemia, también lo podemos utilizar en estos casos, aquí están las dosis. También podemos utilizar análogos de somatostatina, siendo el más frecuente, el más, disponible en nuestro medio, el octiotride, ¿sí? O antagonistas de los receptores de glucocorticoides, que es el mifepristón, ¿sí? Se pueden utilizar también como una terapia médica, ¿sí? Otros, como ustedes comprenderán, un paciente con Cushing, al subir sus niveles de cortisol, va a subir la presión arterial. Por tanto, tenemos que darle antihipertensivos, ¿sí? Y dentro de los antihipertensivos de elección, para el caso de hipertensión secundaria síndrome de Cushing, tenemos los diuréticos tiacídicos, básicamente la hidroclorotiacida, los YECAS, como el enalapril, el captopril, y los calcio antagonistas como el amlodipino y el nifedipino, ¿sí? Se tiene que administrar. ¿Qué otra cosa más pueden hacer como efecto adverso, como efecto secundario del síndrome de Cushing? La hiperglicemia. Por tanto, tendré que dar hipoglicemiantes orales como la metformina o insulina si es que el paciente ya tiene diabetes mellitus previamente, utilizaremos insulina. Tengo que dar bifosfonatos porque hay que prevenir la osteoporosis, ¿sí? Luego de la cirugía, hidrocortisona su equivalente, y el momento óptimo, o sea, cuando yo digo a este paciente que lo he operado, ¿cuándo le suspendo la terapia de reemplazo? Esa es una pregunta que es importantísima, que hay que saberla. A este paciente, ¿cuándo le dejo de dar terapia de reemplazo? ¿Se acuerdan cuál era la terapia de reemplazo para casos hipofisiarios? Dexa. Y para los otros es hidro más fludo, ¿sí? Pero ¿hasta cuánto tiempo? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? No sé.
le hago una prueba de CRH. Le administro CRH. ¿Se acuerdan de la prueba de CRH? ¿Cómo era la prueba de CRH? Yo daba CRH, pero dosaba ACTH. En cambio, en esta prueba le doy CRH y doso cortisol. Si el nivel de cortisol, luego de haberle dado CRH, me sale más de 18 microgramos por decilitro, ya no necesita terapia de reemplazo ese paciente. Ya no le tengo que dar más corticoides. ¿Por qué? Porque ya su hipófisis y su suprarrenal están funcionando efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo le doy CRH, ¿qué va a hacer el CRH? Si es que tengo una hipófisis sana, ¿qué va a hacer el CRH? Si yo les inyecto CRH ahorita, su hipófisis está bien, supongo. Aumenta la ACTH. Si sus suprarrenales están bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la ACTH? ¿Qué va a aumentar? Los niveles de cortisol. Entonces, mediante esta prueba compruebo la indemnidad de todo el sistema, ¿no? Le doy CRH, me sube el cortisol, bingo, ese paciente ya está todo bien. Ya no le necesita ni dexa ni hidro más fluoro, ¿sí? Nada más. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Entonces, si viene en el examen una pregunta sobre síndrome de Cushing, pues obviamente la van a responder bien, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Identificar si es exógeno. Si es exógeno, ¿cuál es el tratamiento? Suspender gradualmente. Si es endógeno, ¿qué tengo que hacer? Ver si es ACTH dependiente o independiente. Si es dependiente, ¿dónde está el problema? Hipófisis. Si es independiente, ¿dónde está el problema? Suprarrenal. Si es en hipófisis, ¿cuál es el tratamiento? Transesfenoidal. Si es acá abajo, la laparoscopía y sacarla del tumor, ¿sí? Adicionalmente a eso, mi terapia puente, ¿cuál podrá ser? Ketoconazol, etomidato, ¿sí? Si es que desarrolla hipertensión, antihipertensivo. Si es que desarrolla hiperglicemia, dar insulina o antidiabéticos orales, ¿sí? Y luego, ¿cuánto tiempo después tendré que quitar la terapia? Y obviamente los pacientes operados tienen que ir a terapia de reemplazo. Si es hipófisis, ¿qué va? Y si es suprarrenal, hidrofluoro. Nada más, ya está. Ya se saben todo. ¿Ya? Bueno, dentro de las causas de... Vamos a hablar de hipercalcemia, ¿sí? Las causas de la hipercalcemia, ¿cuáles son? Son poquitas. Ahí las tienen para que las lean ya en casa. Obviamente no las voy a leer todas. ¿Cuáles son los signos, los síntomas principales de la patología? Pues están aquí. Los más frecuentes, chicos, por si acaso, son los dos primeros. La fatiga y la debilidad muscular son los síntomas que más frecuentemente van a referir los pacientes con hipercalcemia, ¿sí? La debilidad muscular y la fatiga. Otro síntoma que frecuentemente se puede encontrar es la constipación. La constipación. O sea, el paciente no puede ir al baño. Y hay que tener especial cuidado con estos de aquí, porque los neurológicos son sinónimos de gravedad. La presencia de un síntoma neurológico te indica que ese paciente está grave, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro un paciente con hipercalcemia, tengo que hacerle una historia clínica adecuada basándome en los síntomas. Tengo que ver la severidad del cuadro. ¿Se acuerdan cuántos son los valores normales de calcio? Lo del calcio sérico total, no ionizado. ¿De verdad? Entre 8.5 a 10. Entre 8.5 a 10. Entonces, obviamente, hipercalcemia, ¿qué será? Valores mayores a 10, ¿no? Entonces, como ven acá en leve, entre 10 a 12. Moderado, entre 12 a 14. Severo, más de 14, ¿sí? Una de las causas más frecuentes de hipercalcemia, ¿cuál es? El cáncer. Las neoplasias malignas son una de las causas más frecuentes de hipercalcemia severa, ¿sí? También hay que ver el uso de medicamentos, ¿no?
tiacídicos, calcio, vitamina D, vitamina A, historia familiar de hipercalcemia. En el examen físico, como dice aquí, normalmente en el examen físico un paciente con hipercalcemia leve o moderada no va a tener nada. El examen físico va a ser normal, ¿ya? Si el examen físico ya tiene algo, ya me indica severidad, que es severo, grave, ¿sí? Y también podemos dividirlo en crónica, que es la que se da en meses o años, y la aguda, que es en días o semanas, ¿sí? Para el caso de agudo y crónico, en el caso de hipercalcemia es agudo cuando es semanas inclusive, y crónico a partir del mes, ¿sí? Entonces, para el tratamiento yo voy a dividirlos en dos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Esto también tarea para la casa, para que determinen cuál es la patología, ¿ya? Pero enfóquense en esto. Enfóquense en esto. Vamos a dividir a los pacientes en dos grupos. En el primer grupo van a ir los pacientes con valores de calcio leve o moderado. ¿Eso qué quiere decir? Menos de 14. A los que tengan hipercalcemia crónica y a los que sean asintomáticos. Van a ser el grupo A. El grupo B, ¿cuál va a ser? Los que tienen hipercalcemia severa, mayor a 14, o que sea una hipercalcemia aguda, o que sea una hipercalcemia sintomática. El tratamiento del A no es urgente. El tratamiento del B es urgente. Fácil. ¿Sí? Apréndanse bien esto y decidan adecuadamente. ¿En qué consiste el tratamiento no urgente? Evitar factores de riesgo que me puedan llevar aquí. Y dentro de ellos, ¿cuáles están? La deshidratación, el consumo excesivo de calcio, más de 1 gramo al día, la inmovilización prolongada, los diuréticos tiacídicos y los suplementos de vitamina D. Me imagino que todos estos entienden por qué producen hipercalcemia, ¿no? Excepto en los diuréticos tiacídicos, o alguien sabe por qué los diuréticos tiacídicos provocan hipercalcemia. Ya. Los diuréticos tiacídicos, ¿cómo funcionan? Se botan sodio, y al botar sodio, el sodio que jala, agua, entonces el paciente orina más. Pero en lo que bota sodio, jala calcio. Jala calcio, entonces al jalar calcio, va a meter más calcio a la sangre, por tanto va a aumentar. Se recomienda descontinuar los diuréticos tiacídicos en el caso de hipercalcemia, ¿sí? Esto nada más. Y en el caso de un cuadro severo, en este grupo, severo, agudo, sintomático, pues nos vamos a ir, vamos a saltar aquí. Manejo urgente. ¿Cuál es el manejo urgente? Hidratar al paciente. ¿Cómo? Dar suero fisiológico, cloruro de sodio del 0.9 o suero salino, 200 a 300 mililitros hora, hasta que yo llegue a un flujo urinario entre 100 a 150 cc hora. Hay que evitar diuréticos de asa. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque los diuréticos de asa secretan calcio por la orina. ¿Son parte del tratamiento de la hipercalcemia los diuréticos de asa? Sí, son parte del tratamiento. Pero la mayoría de pacientes con hipercalcemia severa en un inicio están deshidratados. Si ustedes le meten un diurético de asa, lo van a deshidratar más. Por eso no se recomienda de inicio dar diuréticos de asa. Los diuréticos de asa se recomiendan dar cuando ya han hidratado tanto al paciente que ya está en sobrehidratación, recién administren diuréticos de asa, ¿sí? Y el otro tratamiento urgente son los bifosfonatos, que son el tratamiento de primera línea, pero los bifosfonatos endovenosos. Tenemos los dos principales, el ácido solendrónico y el pamidronato, ¿sí? ¿Se dan a qué dosis? Ahí está. Y solo se dan una vez al día. Solo por una sola vez. Su inyeccióncita, nada más. No hay que repetir dosis. Excepto en qué casos, hipercalcemia recurrente. En el caso de que hay una hipercalcemia recurrente, hay que dar por 7 días completos. En caso de pacientes con falla renal, se recomienda pamidronato en lugar de ácido solendrónico,
Y dentro de sus efectos adversos está la glomerulosclerosis focal y segmental. ¿Sí? Vamos a regresar un poquito. Para aprovechar que el hiperparatiroidismo primario es otra causa frecuente de hipocalcemia, de hipercalcemia, el hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué se caracteriza este hiperparatiroidismo? Obviamente por calcio sérico alto y PTH elevado. ¿Sí? Generalmente la característica clínica es que es asintomático, no da síntomas. ¿Sí? ¿Pero qué produce? Puede provocar hipercalcemia, obviamente, puede provocar nefrolitiasis, ¿sí? Es crónica y es leve, por tanto su tratamiento no es urgente, pero en estos pacientes está recomendado la paratiroidectomía, sacar las paratiroides, ¿sí? Pero solo en ciertas condiciones clínicas. ¿Cuáles? Cuando cumpla alguna de estas. Calcio más de 1 sobre el valor sérico, valor superior normal, un T-score que es para ver osteoporosis menos de 2 puntos menor a menos 2.5, que el paciente tenga fractura vertebral, que tenga una tasa de filtración glomerular a menos de 60, calcio urinario en 24 horas mayor a 250, que tenga nefrolitiasis o nefrocalcinosis, o una edad menos de 50, este paciente con hiperparatiroidismo hay que sacar a las paratiroides. Si no cumple ninguno de estos criterios, manejo médico. Copiado, ¿sí? Alguno de ellos. Basta que cumpla uno, lo operamos. ¿Sí? Chicos, calcio sérico corregido. ¿Por qué ponen calcio sérico corregido? Por esto. Hay una fórmula para calcular el calcio sérico. ¿Sí? Hay algo que quiero que me entiendan bien y presten mucha atención. Cuando los niveles de albúmina están menores de lo normal, menos de 4, el calcio está falsamente disminuido. Cuando la albúmina baja, ese valor que el laboratorio les bote no es correcto. Vamos a aplicarlo con un ejemplo. Imagínense que yo les digo que tienen un paciente que tiene calcio en 10. ¿Es valor normal? De 8.5 a 10 es normal. 10, normal. Pero les digo, este paciente tiene albúmina en 2. Entonces, su calcio ya no es 10. No es 10. Hay que ver cuánto es. 10 más 0.8 por 4 menos, ¿cuánto les dije que era la albúmina? 2. 4 menos 2, 2. 2 por 0.8, 1.6. 1.6 más 10, que era el calcio que me botó el laboratorio, 11.6. El valor real de ese paciente no es 10, ¿es cuánto? 11.6. Por tanto, ¿es hipercalcemia? Sí, es hipercalcemia. Consejo. Si en el caso clínico de su examen les ponen albúmina, sospechen de que los están tratando de engañar. ¿Sí? Y tienen que aplicar ¿qué formulita? Esta de acá, que es fácil de aprender, ¿no? Fácil de aprender. Bueno, ya les dejo para su casa los valores de calcio total en determinados grupos etarios, los valores de PTH para los pacientes, ¿sí? ¿Ya vimos esto? Si miden un calcio elevado, pero la albúmina es mayor a 4, igual se aplica la fórmula de... No, solamente se corrige cuando la albúmina es baja, no cuando la albúmina es alta. Listo. Vamos a ver. Aquí está un resumen de los 3 principales bifosfonatos. Como ya les dije, los 2 principales que tienen que aprenderse es el pamidronato y el ácido zoledrónico. ¿Sí? Aparte de todo esto, que es el tratamiento urgente. ¿Cuál es el tratamiento urgente? Bifosfonatos, hidratación. No se olviden. Hidratación, bifosfonatos. Paralelamente, pero no tan urgente, concomitante, llamémoslo así, es lo que está en esta diapositiva. Asociar calcitonina. Podemos dar calcitonina, ¿por qué? Porque inhibe la resorción ósea, o sea que le saques calcio al hueso, y aumenta la excreción urinaria de calcio. Se recomienda dar solamente por 2 días, los 2 primeros días, a una dosis de 4 unidades por kilo subcutáneo.
Otra terapia, el denosumab. El denosumab es un fármaco que se utiliza para casos refractarios. De hecho, no en algunas guías, pero se estandariza como de primera elección en pacientes con cáncer, ¿sí? Es bueno, funciona bien en pacientes con cáncer, pero ninguna guía lo pone como de primera línea, siempre primero bifosfonatos. Si no hay respuesta adecuada a bifosfonatos, ¿a qué nos vamos? Denosumab. Denosumab, ¿cómo se da? 120 miligramos subcutáneo, pero si el paciente nunca había usado bifosfonatos en su vida, le doy la mitad de la dosis, 60, ¿sí? Como les dije, útil sobre todo en hipercalcemia asociada a malignidad y indicado en pacientes con falla renal severa, ¿sí? También le puedo dar al paciente glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides me inhiben la absorción gastrointestinal de calcio, aumentan la excreción urinaria de calcio, inhiben la actividad de la 1-alfa hidroxilasa. Se da prednisona, una dosis de entre 20 a 40 miligramos por día, ¿sí? También es una terapia concomitante para disminuir los niveles del calcio. Puedo dar ketoconazol, ¿sí? Ketoconazol me va a inhibir la producción de calcitriol. Puede ser una alternativa a los corticoides o ir asociado a ellos. Aquí está la dosis, se divide en 3 tomas, ¿sí? Ketoconazol, no se olviden, es un antifúngico. Como les dije, los diuréticos de ASA, ¿no? Son indicados en el tratamiento, pero no en el contexto urgente porque me pueden deshidratar más al paciente y aumentar más bien los niveles de calcio, ¿sí? Y finalmente, para casos refractarios en los cuales yo le di bifosfonatos, no funcionó, le di denosumab, no funcionó, diálisis, hemodiálisis, reservado para casos refractarios, o cuando el paciente tenga niveles de calcio entre 18 y 20 y además de ello síntoma neurológico, confusión, coma, letargia, ¿sí? Convulsiones, etc. ¿Será? Diálisis, ¿sí? Listo. Vamos con hipocalcemia, ¿sí? Igual, lo mismo, tarea para la casa, son poquitas causas de hipocalcemia, aquí las tienen, ¿sí? Hay que leerlas. La sintomatología de la hipocalcemia, ¿no? Puede ser multisistémica, puede afectar a varios órganos, ¿no? Ahí tienen los principales. Ahí viene la famosa tetania, ¿no? Los signos de Chevostek y Trousseau, ¿se acuerdan? ¿Sí? De repente por ahí en el caso clínico no va a venir el signo de Chevostek con un nombre propio, sino como realmente es, van a tener que adivinar, ¿sí? Generalidades del manejo de la hipocalcemia, ¿sí? En la hipocalcemia, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de identificar la etiología, ¿sí? Es importante que sepan que la hipocalcemia con mucha frecuencia se asocia a hipomagnesemia. Mientras ustedes no corrijan los niveles de magnesio, el calcio no va a subir. Por tanto, hay que corregir concomitantemente al magnesio. ¿Cómo se da? Si es una hipomagnesemia leve, le podemos dar terapia oral, pero si es severa, le tengo que dar endovenoso. ¿Cómo se da la terapia endovenosa del sulfato de magnesio? Un bolo de 2 gramos seguido de una infusión continua de 16 ampollas en 24 horas, hasta que llega a valor normal. ¿Cuánto es el valor normal? De 1.7 a 2.6 miligramos por decilitro, ¿sí? Cada ampolla de sulfato de magnesio, por si acaso, chicos, trae 1 gramo. Entonces, ¿cómo será acá? 2 gramos y luego le doy, 2 ampollas y luego le doy 16 ampollas en 24 horas, ¿sí? Si la hipocalcemia me viene asociada a déficit de vitamina D, ¿qué le tengo que dar? Vitamina D, ¿no? Aquí tienen los valores de vitamina D y acá tienen los valores de calcio para ver si es leve, moderado o una crisis hipocalcémica, ¿sí? El tratamiento agudo, en el caso urgente, un paciente con hipocalcemia severa o sintomática, ¿sí? Se recomienda usar tratamiento endovenoso para niveles de calcio de 7.5, menores a 7.5, ¿sí? Mayores a ese valor, oral, ¿sí? Recomendaciones del tratamiento endovenoso: administrarlo por vía central, vía catéter venoso central. Es importante que sepan, y esto, chicos, préstenle mucha atención, que una ampolla de gluconato de calcio al 10% tiene 1 gramo de gluconato de calcio, y este gramo de gluconato de calcio es igual a 93 miligramos de calcio elemental. ¿Sí? ¿Se entiende? Una ampolla tiene
1 gramo de gluconato de calcio. Y 1 gramo de gluconato de calcio equivale a 93 miligramos de calcio elemental. ¿Por qué es importante que recuerden bien esto? Porque si no, no van a entender esto que está escrito acá. Yo lo corrijo endovenoso. ¿Cómo se da el calcio endovenoso? Como gluconato de calcio. Si yo estoy ante una hipocalcemia severa, ¿cómo le doy el gluconato de calcio? 1 a 3 gramos. Si digo a 1 a 3 gramos, ¿cuántas ampollas serán? De 1 a 3 ampollas, ¿sí? Las diluyo en 100 mililitros de dextrosa y las paso en 10 minutos. Eso se llama bolo. Luego de ese bolo, ¿qué hago? Una infusión continua de 0.5 a 1.5 miligramos de calcio elemental kilo hora. ¿Qué rayos quiere decir esto? Vamos a traducirlo, ¿sí? ¿Cuánta es la dosis de la infusión continua? 0.5 a 1.5 de calcio elemental, ¿sí? Digamos que paciente de 50 kilos, ¿sí? Está con hipocalcemia severa. Yo deseo corregir con gluconato de calcio. Le doy su bolito. Luego de su bolo viene su infusión. ¿Cómo preparo su infusión? ¿Cuánto es la dosis? 0,5 a 1. Me voy por la mitad. 1. Si pesa 50 kilos, ¿cuánto le corresponde? 50 miligramos por hora. ¿Y cuánto tiene una ampolla? 93. Entonces, ¿cuántas ampollas le daré por hora? Media ampolla. ¿Se entendió? Un último ejemplo para que lo entiendan. Tenemos un pacientito que pesa 10 kilos. ¿Sí? Es un ratoncito. ¿Cuánto le corresponderá? Si pesa 10 kilitos, ¿cuánto le corresponderá? 10 miligramos por hora. Y si le corresponde 10 miligramos por hora, ¿cuánto de este líquido le corresponderá? Si diluyo una ampolla en 100, ¿cuánto le tendré que dar? La décima parte, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 10 mililitros. ¿Se entendió? Levanta la mano quien me dice no. Para hacer una última repetición. Otra más. Digamos que su paciente pesa 100 kilos, ¿sí? 100 kilos. Si pesa 100 kilos, ¿cuánto le tendrán que dar por hora en infusión? Cada hora, ¿cuánto le corresponderá? 100 miligramos. ¿Cuánto de calcio elemental? ¿Cuánto de calcio elemental tiene una ampolla? 93. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto le tendremos que dar por hora a ese paciente? Una ampolla. ¿Y una ampolla cómo lo diluimos? 1 en 100. Por tanto, ¿cuántos mililitros le tendré que dar? 100 mililitros. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ya. Este es el tratamiento a largo plazo. Cuando no es urgente. Cuando no es urgente, ¿qué tengo que dar? Oral. Y 100 gramos de estas comidas tienen esta cantidad de calcio. ¿Cuánto se recomienda? Dar mínimo 1 gramo de calcio, excepto si es un paciente con hipoparatiroidismo. Si es hipoparatiroideo, se recomienda dar hasta 3 gramos, pero fraccionado en 3 a 4 dosis, ¿sí? Aparte de las comidas, tenemos el carbonato y el citrato de calcio. Acá están las dosis para que lo revisen, chicos, de cada uno de ellos. ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno. Los dos son igual de efectivos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el carbonato de calcio depende de la acidez gástrica, por tanto se debe dar con comidas o inmediatamente después. En cambio, el citrato de calcio no tiene nada que ver con comidas, por tanto, no tiene nada que ver con comidas, por tanto se puede dar en cualquier momento del día. Es la única diferencia, ¿sí? ¿Ya? Esto es más que nada para su práctica clínica, cuando ya sean médicos, ¿sí? Porque obviamente no les voy a poner en el examen cuántas fresas tiene que comer un paciente con hipocalcemia, ¿no? ¿Ya? Que obviamente sí lo pueden calcular, pero no es innecesario, ¿sí? Pero sepan de que hay alimentos que son importantes y sepan que carbonato y citrato van a hacer tratamiento. Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un paciente de 25 años de edad, ¿ya?
que viene asintomático y que le encuentran un valor de calcio en 8, ¿cuál será el tratamiento de elección? Les ponemos, ¿cuál será el tratamiento de elección? Oral. Busquen algo oral, ¿no? Si por ejemplo en sus claves está leche, leche. Si en sus claves está carbonato de calcio, carbonato de calcio. Si en sus claves está citrato de calcio, citrato de calcio. ¿Sí? Obviamente, ¿qué no tendrán que marcar? Gluconato de calcio, no, ¿no? Porque eso está restringido para casos severos, ¿sí? Sintomáticos. Para el tratamiento a largo plazo, ¿qué se recomienda? Aparte que ya lo que les he dicho, el calcitriol, ¿sí? Vienen tabletas de 0.25, podemos dar desde eso hasta 2 microgramos. ¿Recomendaremos diuréticos tiacídicos? ¿Qué les dije que hacían los diuréticos tiacídicos? Reabsorbían calcio. Entonces, ¿en una hipocalcemia le hará bien? Claro que sí, necesitamos calcio. Hay que darle diuréticos tiacídicos. ¿A qué dosis? 12.5 miligramos. ¿De qué? Hidroclorotiacida, ¿sí? Si al paciente le hace falta hidroxivitamina D, hay que darle colicalciferol. El colicalciferol viene, chicos, en dosis muy fluctuantes, se puede dar desde 10.000 hasta 60.000 unidades, vienen ampollas bebibles. Es una ampollita, pero hay que tomar. Generalmente se da una vez por semana la dosis pequeña o hasta una vez por mes las megadosis, ¿sí? Y este medicamento solamente es como para cultura general, que ya se ha desarrollado un análogo de PTH, ¿no? En pacientes que tienen hipoparatiroidismo hay análogos biológicos de PTH, el teriparatide, ¿sí? Que se da por 2 años. Este fármaco inicialmente se desarrolló para pacientes con osteoporosis, pero se vio que al ser un análogo de PTH mejoraba la hipocalcemia por hipoparatiroidismo, ¿sí? El problema, súper caro, ¿sí? Súper caro, ¿no? Porque es un biológico. Entonces, y se da 2 veces al día y tiene que usarse por 2 años, ¿ya? Nada más. Listo. Muy bien, chicos. Sean felices.